Las protestas del No Kings, no Reyes, tal como sucedió en Estados Unidos, bueno, viajaron ahora miles de kilómetros y llegaron a Albania. No es casualidad, porque la familia Trump ya estaba ahí haciendo lo que mejor sabe hacer. Bueno, tomar lo que no es suyo. Resulta que Ivanka Trump iba en un barco de un amigo, pararon a darse un chapuzón y de repente vieron una isla abandonada. Y entonces, ¿qué dijeron? ¿O qué decidieron? Esta isla es nuestra. Bueno, la isla se llama Sasan y está en Albania y pertenece obviamente al pueblo albanés. Pero eso pues es un detalle menor, ¿no? Cuando tu apellido es Trump y tu esposo se llama Jared Kushner, el mismo que estuvo con Steve Witkoff o que ha estado con Steve Witkoff negociando el alto el fuego con Irán. Y hagamos un alto aquí porque, bueno, uno escucha esto y uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Estamos hablando de un proyecto de 1.400 millones de dólares para convertir una isla deshabitada en un complejo turístico de lujo. Una isla donde anidan flamencos y tortugas marinas, una isla que los albaneses llevan años protegiendo y Kushner, a través de su firma de inversión Affinity Partners, cerró ese acuerdo en el año 2024. Meses después, apenas semanas después de que Trump ganara las elecciones, el gobierno albanés le dio al proyecto el estatus de inversor estratégico, es decir, permisos acelerados, contratos rápidos, sin tanto papeleo incómodo. ¿Coincidencia? Claro que sí. Yo me imagino al primer ministro albanés, Edi Rama, sentado en su oficina pensando, bueno, si yo le doy esto a Jared Kushner y a Ivanka Trump, bueno, el presidente Trump me llama gran amigo de Estados Unidos en el próximo discurso. Y de eso se trata exactamente esto, de comprar influencia política con tierras que no son tuyas. El propio líder de la oposición albanesa lo dijo, no lo digo yo. Ahora bien, ¿qué pasó? Cuando Ivanka salió en un podcast a hablar del proyecto con esa sonrisa de yo soy la buena de la película, bueno, las redes explotaron, se inundaron, Albania no está en venta, manos fuera del territorio albanés, Sasan pertenece al pueblo albanés. Y en las calles de Tirana ya van 3 días de protestas. Precisamente donde ya empezaron los trabajos con excavadoras, con cercas, sin consulta pública, sin documentación, sin transparencia desde el principio hasta el final. Pero miren, aquí viene la parte que a mí me revienta la cabeza, porque esto no solamente es un negocio turbio, esto es una hipocresía monumental. Todos sabemos cuál es la posición oficial de Donald Trump sobre el medio ambiente, que el cambio climático es un cuento, que la energía eólica es un desastre, que los molinos de viento son monstruos, ustedes lo han escuchado, que están destruyendo la belleza de los países. An economy based on wind. I never understood wind. You know, I know windmills very much. I've studied it better than anybody. I know it's very expensive. They're made in China and Germany mostly. Very few made here, almost none. But they're manufactured tremendous, if you're into this, tremendous fumes, gases are spewing into the atmosphere. You know, we have a world, right? So the world is tiny compared to the universe. So tremendous amount of fumes and everything. Recuerden que Donald Trump llegó a su campo de golf en Escocia y desde ahí le dijo a Europa, detengan los molinos de viento que matan pájaros, que arruinan los campos y que son la energía más costosa del mundo. Pero ¿saben por qué le molesta tanto los molinos de viento a Donald Trump en Escocia? Bueno, porque en 2019 la empresa Trump International perdió una larga batalla judicial para intentar detener la construcción de una planta eólica frente a la costa escocesa. 11 turbinas en el Mar del Norte que arruinaban la vista panorámica de su campo de golf. Trump perdió el caso y encima le ordenaron pagar los costos legales por haberlo presentado. Ese es el ambientalismo de Donald Trump. No le molestan los molinos porque dañan el planeta, le molestan porque le dañan la vista desde el club. Y mientras él dice que la energía limpia destruye la naturaleza, su hija está metiendo excavadoras en una isla albanesa donde anidan tortugas marinas y flamencos sin consulta, sin transparencia, sin permiso del pueblo que la habita desde siempre. Miren, esta es la misma familia que salió del Acuerdo de París, la misma familia que eliminó protecciones ambientales en Estados Unidos, la misma familia que separa niños de sus padres en la frontera. Ahora nos da clases de cuidar una isla albanesa. Miren, hay una pregunta que no se puede ignorar. ¿Dónde termina la presidencia de Donald Trump y dónde empieza el negocio familiar? Porque mientras el padre presiona gobiernos con aranceles, bueno, el yerno está levantando resort de lujo en islas descubiertas desde un yate. Y la hija sale a un podcast a contarnos la historia romántica de cómo la descubrieron nadando. Pero bueno, dejemos la isla albanesa por un momento porque mientras la familia Trump repartía el mundo entre ellos, algo histórico estaba pasando en el Congreso de los Estados Unidos. 4 republicanos votaron en contra de Donald Trump, no 4 demócratas, no 4 independientes, 4 republicanos de su propio partido se unieron a la oposición para limitar los poderes de guerra del presidente de los Estados Unidos.
para decirle en su propia cara que no puede seguir en guerra con Irán sin que el Congreso lo autorice. Miren, eso no es cualquier cosa, porque en el Partido Republicano de hoy, disentir de Trump, ponerse en contra de Trump es como pararse frente a un tren. Ya les ha pasado a varios. Los amenazan, los destrozan en redes sociales. Bueno, y aún así estos 4 hombres pues dijeron hasta aquí llegamos con el Partido Republicano. ¿Quiénes son? Bueno, uno es Warren Davidson de Ohio, un conservador duro, libertario, que lleva meses diciendo que el Congreso debe decidir si Estados Unidos entra o no en una guerra. Bueno, 2 veces se echó para atrás por presión de la Casa Blanca. La tercera vez dijo no más, y votó con los demócratas. Su declaración fue corta. Definan la misión, autorizarla o ejecutarla. Otro es Tom Barrett, de Michigan, veterano, militar, expiloto de helicóptero, sirvió en Irak y Kuwait. No es un izquierdista, es alguien que conoce la guerra de verdad y por eso mismo dijo, esta guerra no tiene objetivos claros, no tiene plazos y el Congreso no puede seguir mirando desde las gradas. Brian Fitzpatrick, de Pensilvania. Bueno, lo puso en términos legales. Dijo, la Ley de Poderes de Guerra de 1973 establece que cualquier conflicto que dure más de 60 días debe pasar por el Congreso. Ya más de 4 meses de guerra. La ley venció y el presidente la ignoró. Y el cuarto, Thomas Massie, de Kentucky. Bueno, ya no va a estar en el Congreso después de este mandato. Donald Trump mismo apoyó al candidato que estaba compitiendo con él en la primaria. Massie perdió su escaño por oponerse precisamente a Donald Trump. Y aún así, en sus últimas semanas como congresista, bueno, decidió votar en contra de Donald Trump para darle su buena despedida. Miren, pero eso no es todo, porque esto de los poderes de guerra, pues es solamente la punta del iceberg. En el Senado, varios republicanos bloquearon un fondo de $1.800 millones que Donald Trump quería usar para compensar a sus seguidores que fueron perseguidos. Según él, ¿no? Que fueron perseguidos políticamente. Una caja de recompensas para los legales. Los senadores dijeron que no. Y el fiscal general interino tuvo que anunciar que ese fondo estaba muerto. Es decir, Todd Blanche, su ex abogado. El hecho es que no vamos a seguir adelante con el fondo, punto. Nosotros, las razones para el fondo son algo de lo que el presidente Trump habló durante mucho tiempo, que es el hecho de que había mucha gente en este país a la que su propio gobierno utilizó en su contra. Creo que las razones para el fondo siguen siendo tan importantes como antes, pero no vamos a seguir adelante con el fondo. ¿No avanzar nunca? Correcto. Oh. ¿Saben qué dijo Donald Trump después? Que el fondo le encantaba y que era muy importante. A ver, cuando uno mira todo esto, el fondo estaba muerto para los senadores, pero vivo para Trump. Ese es el nivel de caos interno que hay hoy en el Partido Republicano. El senador Tom Tillis de Carolina del Norte lo dijo sin filtro en una entrevista. Estoy harto, cansado de la incompetencia, y luego remató diciendo, siento que hay gente asesorando al presidente como si no hubiera elecciones en noviembre. Y ahí está la clave de todo esto. A 5 meses de las elecciones, de mitad de mandato, los republicanos que tienen distritos competitivos están haciendo matemáticas y las matemáticas no les están saliendo bien. Mire, esto es tanto así que un estratega republicano, no demócrata, republicano, describió a Donald Trump esta semana con una frase que se me quedó grabada. Dijo, es un gigante en las primarias republicanas, pero es un gorrión herido entre el electorado general. Recuerden que las encuestas de Donald Trump van en caída. Un gorrión herido, el hombre que se cree rey. Bueno, y entonces llegó esta mañana porque Donald Trump, como siempre, pues que se siente acorralado, agarró su teléfono y escribió textualmente que los 4 republicanos que votaron en su contra son corruptos, son oportunistas, que deberían avergonzarse de sí mismos, que los demócratas tienen síndrome de odio a Trump, que es lo que él siempre ha dicho, que prefieren que el país fracase antes que darle una victoria. Y cerró con su firma de siempre, Make America Great Again. Bueno, yo me imagino esos 4 congresistas leyendo ese trino a las 6 de la mañana, tomando café y pensando, sí, exactamente por esto votamos así, señor Trump. Miren amigos, cuando el capitán del barco empieza a insultar a su propia tripulación, en público, como lo hace Donald Trump, es porque al barco le está entrando agua. Los pies de barro están cediendo y lo más interesante no es que 4 republicanos votaron en contra. Lo más interesante que lo hicieron sabiendo exactamente lo que se venía después. Bueno, y para que no digan que todo en política es serio, el mismo día que 4 republicanos le decían que no en el Congreso a Donald Trump estaba en el jardín sur de la Casa Blanca mirando una jaula de la UFC
comparándola con la Torre Eiffel. Mejor miremos el videoclip. Know that in Paris, France, the Eiffel Tower, 1889 it was built. It was supposed to be taken down immediately after the World's Fair. And then they said, you know, we sort of like it. Let's leave it up a little bit longer. And then they said, let's leave it up longer and longer and longer. Well, they never took it down. And, you know, we're building something in front of the White House that's quite attractive to a lot of people. It's going to have the big UFC fight on June 14th. And I'm looking at it and maybe we'll never ever take it down. Ajá, la Torre Eiffel, claro. El hombre que quiere comprar Groenlandia, que quiere anexar Canadá, como el Estado 51, que su hija se quedó con una isla albanesa, ahora nos explica que las cosas que se ven bonitas no hay que devolverlas. Tomen nota, amigos, para noviembre, tomen nota. El mismo instinto, la misma lógica, la misma familia. Miren, amigos, Donald Trump está completamente desconectado de la realidad. Pero pues sus seguidores siguen ahí, aferrados, creyendo en él, creyendo que todo va a cambiar, creyendo que todo va a mejorar. Pero hasta el momento todo sigue igual. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va Donald Trump a seguir convenciéndolos con sus memes de inteligencia artificial, con las publicaciones absurdas que hace? Todo para distraer a la gente de la verdadera realidad. Bueno, esta es la jugada política. Ya sabes, si quieres suscribirte o si quieres apoyar más bien, suscríbete, comenta, comparte, dale like. Y nos vemos en el próximo video de la jugada política. Un abrazo fuerte para todos y muchas bendiciones. Hasta pronto.